Muy bien, entonces demos inicio al debate. Tiene la palabra el doctor Juan Felipe Lemo Uribe. Presidente, muchas gracias. Una pregunta de procedimiento. ¿De cuánto tiempo dispone el ministro del Medio Ambiente para estar en la comisión? Bueno, listo. Entonces, yo voy a tratar de ser breve en la exposición. Voy a tratar de resumir el planteamiento para que mis compañeros que también tienen deseos de intervenir lo puedan hacer y el ministro pueda dar respuestas a las inquietudes. Voy a dar los saludos. Entonces, yo quiero iniciar presentando unas fotografías, señor ministro, de lo que está sucediendo en los 145 kilómetros de zona costera que corresponden a nuestro departamento Antioquia, en el norte del Urabá antioqueño, así como unas intervenciones puntuales de la alcaldesa de San Juan de Urabá, de un campesino de la zona del barrio El Minuto de Dios en Punta Rey y de un habitante de Arboletes haciéndole un llamado al gobierno nacional sobre la urgencia de intervenir esa zona costera en la que se encuentra ese volcán, que es el sitio turístico por excelencia de esa región del Urabá antioqueño. Entonces, por favor, es preocupante la situación y por eso voy a enfocar el peligro en que se encuentra nuestro patrimonio, cosa que las fuerzas departamentales, municipales y nacionales no le han dado la credibilidad que se le debe dar a este patrimonio. Si ustedes ven el terraplén que se va a ir en esto, dado a las lluvias que se han presentado en nuestro municipio. Bueno, aquí me encuentro cerquita del mar y entre en medio del mar y el barranco. Si bien ve lo erosionado que está esta tierra con referente al agua que destila desde arriba del volcán hacia abajo. Vean la altura del barranco que se encuentra. Es preocupante la situación. Se han mandado cartas de parte de las administraciones, de parte de los concejales, pero el gobierno nacional y departamental no han hecho nada para decir que de pronto han asumido su responsabilidad para este fenómeno. Les habla Julia Esperanza Medrano, la alcaldesa electa de San Juan de Urabá. Con gran preocupación hago un urgente llamado al gobierno departamental y nacional para que se atienda con prontitud la erosión costera que se viene presentando en el litoral caribe. Y en este caso particular en el municipio de San Juan de Urabá, en donde el fuerte oleaje ha destruido una gran porción de tierra firme y se ha llevado varias viviendas en los corregimientos de Rivero, Gamaquiel, en la vereda Sabanilla. En esta última, el centro educativo rural ya está a menos de 50 metros de la zona de afectación. Es necesario una intervención con soluciones de fondo que eviten que el mar siga adelantándose a la población y con ello dejando daños materiales incalculables. Este es un problema que ya tocó fondo, que si no se le presta la atención requerida, podría presentarse la desaparición de estas poblaciones, ya que algunas de ellas están por debajo del nivel del mar. Esperamos entonces poder hacer algunos espolones, rompeolas, pero de manera urgente. Ya definitivamente lo que se espera es que la solución sea pronta. Gracias. Listo, grabando. Estamos ubicados en el corregimiento de Zapata, en el norte del municipio de Necoclí. El corregimiento de Zapata es uno de los pueblos que aún se encuentra afectado por medio de la problemática de la erosión costera, donde nuestras familias nativas han perdido todo lo que tiene que ver con viviendas.
Un promedio de 30 viviendas han desaparecido, así como estas. Nuestras familias nativas del sector pesquero han quedado a la intemperie, a la deriva. No tienen donde varar sus barcas. Queremos una pronta solución a través del gobierno nacional y otras entidades para que nos ayuden a mitigar la problemática de la erosión costera aquí en el corregimiento de Zapata, que nos afecta a todos nosotros. Bueno, quería iniciar mostrando esos videos para que, señor ministro, el gobierno nacional, que ya tiene amplio conocimiento de lo que viene sucediendo no solamente en el Urabá antioqueño, sino también en la zona costera de todo el país, en la del Océano Atlántico y en la del Pacífico, que es similar en todo ese territorio. Pues el objetivo principal de este debate era sensibilizarlo no solamente a ustedes, sino hacer evidente desde el punto de vista nacional lo que viene sucediendo con nuestras costas. Este es un debate de interés no solamente para los parlamentarios de Antioquia, que tenemos incidencia en esa región del norte de Urabá, sino que es un debate de importancia nacional, porque en esta comisión están representadas todos los departamentos que tienen costa en el litoral atlántico y en el Pacífico. Yo voy a referirme particularmente al tema que me atañe y al cuestionario que enviamos a la Unidad Nacional del Riesgo y que enviamos también al Ministerio de Medio Ambiente, en donde preguntábamos por temas puntuales de la atención que el gobierno nacional viene prestándole a ese problema en el norte del Urabá, reitero, en los 145 kilómetros de litoral que comprenden los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo. Y quiero empezar hablando de las afectaciones. Ahí veíamos en las imágenes algunas de ellas. Eso que se refleja en esos videos es una mínima parte de lo que hoy está aconteciendo en la región y en la zona, y que está no solamente probado en imágenes, sino que también los diferentes estudios que han realizado el gobierno nacional, direccionados por el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con INVEMAR, con la Corporación Autónoma del Urabá Antioqueño Corpurabá, con las universidades que han participado en la realización de los diferentes estudios, EAFID, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, y algunos investigadores especialistas en esas materias, como los doctores Iván Darío Correa y George Bennett, que hicieron un estudio al que ustedes hacen relación en las respuestas que nos presentaron, pero que es uno de los estudios más serios que se ha realizado sobre lo que viene aconteciendo con esa problemática de erosión costera en la zona. Pues quería hacer referencia a las afectaciones, detenerme un poco en el tema de Punta Rey y el volcán de Arboletes, porque es un tema urgente que no da espera, y también referirme a lo que viene sucediendo con el casco urbano de Turbo, con la playa de Punta Piedra y de Tie, en ese mismo municipio. De acuerdo a la información que nos han suministrado los alcaldes de la zona, señor ministro, a la fecha hay por lo menos 6.546 familias que están ubicadas a lo largo y ancho de esos 145 kilómetros de playa entre Punta Rey y Turbo, que están en riesgo y que debieran ser evacuadas producto de este fenómeno de erosión costera.
sitios que más afectación tienen. En Arboletes, por ejemplo, el volcán, el barrio Minuto de Dios, cerca de Punta Rey, el río Jobo y el sector del Peñol, en San Juan de Urabá, el casco urbano, los corregimientos de Uberos y Damaquiel, que son corregimientos también turísticos en la zona, en la región, y que sus playas hoy se están acabando por cuenta de la erosión costera. En Necoclí, el casco urbano, el corregimiento de Zapata, que también es un corregimiento turístico en la zona y con una población muy importante allí. Y bueno, y en Turbo ya me refería a Punta Piedra, a Punta Caimán y a el centro poblado de Tie, desde luego a las playas del sector urbano. Pero además de esas 6.546 familias que están en riesgo, hay alrededor de 127 familias en todos los municipios que perdieron su vivienda, su hogar, su sitio de residencia por cuenta de la erosión costera. A la fecha solamente se ha resuelto la problemática de 144 familias de las 6.546. Cuando uno revisa la información suministrada por la Unidad Nacional de Riesgos o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y le pregunta qué ha sucedido con esas familias que están en riesgo y con aquellas que perdieron sus viviendas, la respuesta que nos dan es que esa tarea no les corresponde a ellos, que esa tarea corresponde al Ministerio de Vivienda a través de Fonvivienda. Y en el caso de familias de los sectores rurales, corresponde al Ministerio de Agricultura. Cuando le preguntamos también cuál es la tarea que ellos deben realizar en estas materias, se refieren a las obligaciones que por ley les asiste en materia de cumplimiento de lo que se ha denominado como el Sistema Nacional de Riesgos y el papel subsidiario que esa unidad debe cumplir respecto de las tragedias o de los riesgos derivados de este tipo de problemas o fenómenos de la naturaleza. Y hago alusión a eso porque si bien es cierto que la erosión costera es un fenómeno natural que no lo puede controlar el Estado, que es producto de factores como ascensos relativos del nivel del mar asociados a la tectónica regional o a la hidrostasia, entendiéndose la tectónica regional como el choque de las placas de la tierra que producen elevación del oleaje y que esa elevación del oleaje pues afecta las costas. También hay un elemento que ha venido acelerando la erosión costera en el Urabá antioqueño y todos los estudios realizados sobre la materia concluyen lo mismo y tiene que ver con las presiones antrópicas, entendido presiones antrópicas como las actuaciones del hombre, y hacen referencia a varios tipos de actuaciones: la tala de manglar, la construcción de elementos de contención del mar como espolones, barreras, entre otros, la desviación de los cauces, como sucedió hace ya varios años en el municipio de Turbo cuando desviaron el cauce del río Turbo, y eso ha generado una afectación muy grande, sobre todo desde el punto de vista de sedimentos, a toda esa zona costera de la región. Sobre ese tema en particular, los estudios plantean que desde el año 1997 a la fecha se ha aumentado de manera sistemática, señor ministro, la construcción
de obras de contención en esos 145 kilómetros de zona costera. Y lo grave de eso es que en el año 1997 solamente habían 55 obras de protección. Según la información suministrada por ustedes, a la fecha hay cerca de 222 obras de esa naturaleza, de las cuales solamente las intervenciones realizadas por el gobierno en el casco urbano y de Arboletes contaban con la licencia ambiental para la construcción, pero también con un elemento fundamental, y es con los estudios técnicos ambientales que garantizan que efectivamente esas estructuras cumplan un papel de protección y no desestabilicen las zonas aledañas o adyacentes, como ha venido sucediendo. Urabá es una de las regiones, o el norte de Urabá, o la zona costera del Urabá, para hablar con más claridad, que en las últimas 4 décadas ha tenido mayores retrocesos en la línea costera, y eso comparado con el resto del país. Plantean los técnicos, señor ministro, que en los últimos 40 años esa región ha perdido entre 50 y 100 metros de costa. Es decir, el mapa de Colombia, no el del Chocó y Antioquia, señor ministro, el de Colombia, ha cambiado de manera sustancial, producto de esa problemática de erosión costera. En Punta Rey, que en el año 1960 se conocía como la península de Punta Rey, que protegía todo el Golfo de Urabá de las mareas y el oleaje dependiendo de los ciclos climáticos y de las épocas del año, desapareció, convirtiéndose hoy en un islote que se denomina Isla Rey. Dicen los habitantes de la zona que la desaparición de esa península obedeció también a situaciones antrópicas, a la explotación de material, que muchas de las casas de la región fueron construidas con ese material de piedra caliza de la zona, pero además a la construcción de un canal que hicieron los pescadores de la época para reducir los tiempos de llegada. Me refiero a eso porque todos los estudios, los que ustedes han contratado, los que ha contratado Corpurabá, los que han realizado en investigaciones científicas adelantadas por las universidades de la zona o que tienen incidencia en la zona, todas concuerdan que el problema más grave que tiene la región, que ha acelerado la erosión costera, son las situaciones antrópicas. Y ahí viene la primera inquietud, porque en las respuestas, señor ministro, a los cuestionarios, no encontramos claridad sobre el tema, y es quién controla esas intervenciones. Cualquier ciudadano a través de intervenciones privadas o cualquier entidad pública a través de intervenciones con recursos del Estado puede hacer intervenciones de contención sin contar con las licencias ambientales, sin contar con la licencia de construcción, sin contar con los permisos que la ley exige para esos efectos. Si el aceleramiento de la erosión obedece a esas situaciones antrópicas, ¿por qué el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente, que es el competente para esos efectos, eso lo dice ahí la Unidad Nacional de Riesgos, hace referencia a eso? ¿Por qué no se han tomado medidas sobre ese tema en particular? Si es bien conocido que todas esas obras son irregulares, antitécnicas,
no se hacen con los materiales requeridos para garantizar la protección de las costas y además están degenerando en que esas zonas adyacentes, en vez de mejorarse, recuperarse, estén empeorando y poniendo en grave riesgo la infraestructura pública y la infraestructura privada de la región. El tema del volcán, señor ministro, en todos los tonos, los habitantes de la región, especialmente los arboletinos, desde que el gobierno nacional tomó la decisión de intervenir esa zona y firmar un contrato para la construcción de los espolones que hoy están protegiendo el casco urbano de Arboletes, que reitero han cumplido un papel fundamental en la protección, sobre todo el casco urbano de ese municipio. ¿Por qué las zonas aledañas como el volcán Punta Rey, Río Jobo, que también en el contrato inicial estaba proyectado que allí se hicieran esas obras de protección denominadas espolones como las que hoy tiene el casco urbano, a la fecha no se hayan hecho? La respuesta que nos brindan ustedes es que hay insuficiencia de recursos, que la proyección inicial de los recursos para acometer esas obras de protección completas, una vez iniciada la ejecución de los mismos, no fueron suficientes para terminarlos y escasamente pudieron hacérselos del casco urbano, pero se dejaron las otras zonas pendientes. En la información que nos suministran ustedes manifiestan que en el 2015 realizaron un foro en la región y que en ese foro presentaron el ajuste de precios de lo que significaría el costo de esas obras adicionales. Lo mismo que en lo referente a Turbo, también contrataron los estudios, hicieron los diagnósticos de los análisis detallados y llegaron a la conclusión de que había que hacer unas intervenciones superiores a los 50.000 millones de pesos para proteger el casco urbano de Turbo, para proteger Punta de Piedra, para proteger Tie. Y cuando uno analiza y les pregunta a ustedes cuáles son las medidas tomadas por el ministerio, todas las medidas han ido encaminadas, señor ministro, a excepción de la recuperación de manglar en la zona de esas 1.200 hectáreas de manglar en los últimos años, que eso lo valoramos, pero todas las acciones han sido encaminadas a suscribir convenios para hacer análisis, estudios de detalle de cuáles deberían ser las intervenciones en la zona. La pregunta es si hay claridad meridiana sobre la problemática que allá existe, si se sabe ya cuáles son los factores que están generando o acelerando la erosión costera, si la técnica, la tecnología dan herramientas y elementos para mitigar el impacto de ese fenómeno natural de erosión costera. ¿Cuál ha sido la razón para que a la fecha, salvo lo que se hizo en el casco urbano de Arboletes, salvo la recuperación de esas 1.200 hectáreas de mangle, por qué razón, si hay claridad, no se han hecho las intervenciones y la construcción de barreras de protección con la técnica adecuada y con la ingeniería de detalle que ustedes ya conocen? La gente del Urabá antioqueño, señor ministro, está esperando respuestas, al igual que la gente seguramente de toda la zona costera del país. Nosotros entendemos que este es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana, que es en extremo costoso, pero ya no es necesario hacer más estudios. Yo veo que ustedes celebraron un convenio con los Países Bajos que está en ejecución.
por cerca de de 900.000 euros, 2.274 millones de pesos, en los que el gobierno colombiano aporta 415.425 euros, es decir, 1.050 millones de pesos, y que ese convenio tiene como objeto, al parecer, llegar a las mismas conclusiones a las que se ha llegado a través de los estudios adelantados por INVEMAR, por las corporaciones autónomas. Yo no sé qué más claridad están buscando, señor ministro. Yo no entiendo por qué no se prioriza la intervención en algunas zonas que demandan con urgencia el acometimiento de esas obras de protección. Tal vez el tema sea recursos. Yo acabo de observar el presupuesto que le fue asignado al Ministerio de Medio Ambiente, un presupuesto pírrico. A usted le entregaron la responsabilidad, y esto es un mensaje para todos los miembros de esta comisión, entre muchas responsabilidades, usted es responsable de toda la política de atención a la erosión costera del país. En ese presupuesto, señor ministro, ¿cuántos recursos le asignan para esos efectos? ¿Será que el gobierno nacional no tiene interés en resolver o en cumplir ese compromiso que adquirió con este Congreso de la República cuando en plan de desarrollo incorporamos ese elemento de protección de la erosión costera como una política pública que requería con urgencia la asignación de recursos para evitar una tragedia superior en el futuro? Yo no sé qué va a pasar el día que la erosión costera acabe con el volcán de Lodo de Arboletes. Y desde el gobierno dicen no, es que la responsabilidad es del municipio y es del departamento, porque son a ellos a quienes les corresponde hacer la inversión. Y yo pregunto, señor ministro, ¿será que un municipio de esta categoría, cuyos ingresos escasamente le alcanzan para pagar los gastos de funcionamiento, su nómina, sus servicios indirectos, tendrá la capacidad y la posibilidad de dar una respuesta directa, inmediata, urgente ante la inminencia de ese desastre? ¿O será que nuestro departamento, que atraviesa una situación fiscal compleja, tendrá la posibilidad de resolver, por ejemplo, ese problema urgente? Ahí se requiere con urgencia, desde luego, el concurso de la nación, así como se hizo en el pasado, señor ministro. Esas obras que se iniciaron hay que terminarlas, porque dicen también los expertos que el principal o los principales problemas de erosión hoy se están generando por dos causas fundamentales. Uno, por lo que mencionaba ahora, por la supresión o eliminación de esa península de Punta del Rey, y dos, por la desviación del cauce del río Turbo, que generó, reitero, problemas muy graves en la zona. Yo simplemente, ya para finalizar, de manera respetuosa, señor ministro, y yo sé que usted no tiene individualmente la capacidad de resolver este problema, pero el objetivo era visibilizar este tema de la erosión costera y hacerlo también a puertas, señor ministro, de la aprobación de la ley de presupuesto para la vigencia siguiente. Porque estas comisiones económicas tienen la responsabilidad de ser también consecuentes con esos temas que desde el Congreso se lideran, y esa es una problemática muy grave que el gobierno la reconoció como
de extrema complejidad y de necesaria atención, pero que eso está simplemente hoy plasmado en el papel y no se ha materializado ese interés del gobierno desde el punto de vista presupuestal para efectos, reitero, de llevar a cabo por lo menos las obras prioritarias de contención en aquellos sectores, señor ministro, donde se está perdiendo mayor territorio, como en Punta del Rey, donde ya se han perdido 4.5 kilómetros de metros cuadrados de tierra, y en los corregimientos de Zapata, Uberos, Damaquiel, Punta de Piedra, en la zona de Tie y en el casco urbano de Turbo. Yo creo, señor ministro, para concluir, que el gobierno ha tenido buena voluntad en materia de observar con claridad cuál es la problemática, haciendo los esfuerzos para definir cuáles son las formas y las maneras de resolver el problema. Pero ya no nos podemos quedar simplemente haciendo estudios de diagnóstico en los que todos llegan a la misma conclusión, porque no hay diferencias sustanciales o de fondo entre los estudios realizados hace 10 años a los que se han realizado en los últimos años. Ya llegó la hora de empezar a hacer las intervenciones correspondientes, señor ministro, y yo creo que ese es el mensaje de este debate. Hay que observar cuáles son los puntos más críticos y tratar con el concurso, desde luego, los municipios, el departamento y la nación, de acometer las obras que se requieran para proteger esos 145 kilómetros de costa que tendrán además una importancia estratégica para la nación, con la construcción de los puertos que allí se están proyectando y con la terminación de las autopistas de la prosperidad que van a conectar a Antioquia, que es una de las regiones industrializadas del país, con el mundo, a través de esa región del Urabá que se proyecta como la mejor esquina de América. Pero para eso también, señor ministro, requiere esa protección de sus costas. Muchas gracias.